y Edipo iba totalmente en una visión occidental. Y allí, en ese sentido, ¿qué opinan ustedes de esta propuesta de la interculturalidad para todos? A lo mejor es algo que está por ahí en el ámbito. Una vez hice esa pregunta y la persona que me contestó me dijo, era indígena, y me dijo, pero ¿esos todos quiénes son todos? Hasta ahorita, interculturalidad para todos han sido y hemos sido siempre nosotros, los indígenas. Y entonces me dio mucho, me dije, sí es cierto, me dice, ¿y ustedes? ¿Y ustedes también son los todos? O sea, hay que primero ver quiénes son esos todos. Yo creo que esta propuesta de interculturalidad para todos dentro de la coordinación general ha sido buena porque ha abierto espacios y se ha abierto incluso la educación hacia la diversidad, y incluso se está pensando en trabajar lo que es la diversidad dentro del aula, pero también creo que hasta cierto punto ha estado revistiendo o no ha mostrado hasta cierto punto los que son las asimetrías que todavía existen, por ejemplo, o las desigualdades que hay. Casi siempre se habla de educación para todos, y eso fue algo que lo dijo mucho Silvia Schmidt cuando estaba empezando dentro de la coordinación, y pues son ellos, ¿no?, los indígenas. Pero esta educación para todos a veces, y sobre todo en el ámbito de educación indígena, es vista como educación no de calidad, sino una educación más de, o sea, es educación indígena, se está dando solamente en educación indígena o educación bilingüe, entonces no tiene tanta calidad, y entonces esos todos son los que están menos desfavorecidos y los que no tienen, digamos, acceso a la educación. Entonces, como que está revistiendo y está la educación intercultural para todos, si lo vemos desde ese punto de vista, no está mostrando, no es equitativa para todos, porque existen habiendo desigualdades. Entonces, creo que deberíamos de ser críticos en ese asunto y pensar, para todos, bueno, está bien, pero ¿qué falta con nosotros, los que no estamos incluidos en este sistema de educación? Hay que cuestionarlo, y también de ver que ellos ya, como decían hace rato, ya han vivido en la interculturalidad mucho tiempo, y nos hace falta también vernos nosotros y cuestionarnos. Creo que hasta cierto punto este discurso se volvió como demagógico, y entonces hay que también deconstruirlo, ¿no? Entonces hay que pensar, esos todos, ¿cuándo va a poder ser si no estamos en los mismos niveles, ni tampoco tenemos acceso a las mismas estructuras de poder, ¿no? Entonces creo que hay que ponerlo siempre entre paréntesis para poder trabajar hacia esa educación para todos. Y otro aspecto que parece un poco delicado cuando se habla de educación intercultural para todos o interculturalidad para todos, no deberíamos entenderlo en el sentido para todos igual, ¿no? O sea, precisamente por las desigualdades que existen, necesitaríamos un determinado tipo de educación intercultural para unos y otro para otros. Por ejemplo, una educación antirracista, antidiscriminatoria, en las escuelas particulares, en las escuelas clase medieras, donde hay un fuerte racismo y donde nadie cuestiona que los nacos son tal y nosotros somos tal, ¿no? Ahí es donde hay que trabajar con un enfoque, digamos, de visibilización de prácticas discriminatorias. Pero por otra parte, en una comunidad indígena no tengo que estar visibilizando eso, porque eso ya es parte como del hábitus. Lo has sufrido durante toda la vida. Lo que necesitas es un proceso mucho más liberador. Y ahí necesitas no antirracismo, tal vez, sino más bien cuestiones que tengan que ver con empoderamiento, cuáles son mis derechos, cómo voy a defenderme, ¿no? Entonces, por eso, interculturalidad para todos no debería significar homogeneizar un mini currículum intercultural baratito en todas las escuelas, sino que tienen que ser miradas cruzadas, ¿no? Y unos vemos a otros de forma diferente, siempre en función de nuestro contexto. Me parece muy importante entrar en las escuelas particulares, en las universidades particulares, y ahí obligar también a interculturalizar el currículum. A ellos les encanta hablar de la educación bilingüe, siempre pensando en términos de inglés, pero intenta enseñarles tutunaco, náhuatl, y ahí sale a flor de piel todo el racismo y toda la discriminación, el lingüicismo, como le llaman algunos, el rechazo a determinadas lenguas a favor de otras, ¿no? Esas jerarquías hay que sacarlas, ¿no? No es comercialmente viable, ¿no? Exacto, sí. Entonces, en ese sentido, interculturalidad para todos es un poco como cuando a Mahatma Gandhi una vez le preguntaron
usted, Gandhi, ¿qué opina de la civilización occidental? Y dijo, sería una estupenda idea, ¿no? O sea, si realmente existiera, eso es como que la interculturalidad para todos sería una estupenda idea, pero no existe como tal, ¿no? Salvo en estos términos un tanto demagógicos, ¿no? Se ve como algo más el ideal al cual tienen que ir todos los procesos educativos, ¿no? Es más como punto de llegada. Entonces, ¿cuáles serían los cambios que tendrían que ocurrir para poder llegar a esa forma de pensar y actuar en el día a día, ¿no? Y donde se puedan construir relaciones sociales basadas en una interculturalidad crítica, una interculturalidad liberadora, una interculturalidad de posibilidades para todos, ¿no? Sí. Yo creo que, Laura lo mencionaba antes, la buena noticia en el ámbito educativo es que todos podemos comenzar inmediatamente, porque tiene mucho que ver con nuestra práctica cotidiana, con cómo enseñamos, con cómo acompañamos procesos de aprendizaje. En ese sentido no hay que esperar la gran reforma desde arriba. Pienso que hay que abrirse a coaliciones muy nuevas, alianzas muy nuevas entre actores gubernamentales y no gubernamentales, incluso con fundaciones extranjeras. Me parece, todo eso se puede aprovechar, pero siempre partiendo de las situaciones locales, los intereses locales, y no intentar imponer y copiar modelos que vienen de fuera, ¿no? O sea, realmente estar abierto a recursos, pero siempre desde dentro hacia afuera, no de forma inductiva. Y por supuesto, en lo personal y en lo biográfico, significa también atreverte a cuestionar tu biografía, a cuestionar tus propias prácticas como maestro, como maestra, ¿no? Por eso tiene mucho que ver, desde mi punto de vista, con reflexividad, con qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que quiero hacer. Recuerdo a muchos profes que me decían al comienzo, cuando trabajaban con aprendizaje cooperativo, etcétera, dicen, es que se me tambalea todo lo que he estudiado, todo lo que he aprendido. O sea, ahora yo ya no soy el que tiene las riendas, ¿no? O sea, se dice tan fácilmente y son vivencias prácticas, personales, pero una vez que las hayas tenido y te haya salido bien una estrategia pedagógica de este tipo, dirás, claro, es que yo era como el domador de circo, y ahora soy un facilitador, y ahora soy un gestor de distintos saberes, ¿no? Entonces, ese tipo de vivencias creo que es el que a uno le da la fuerza como para seguir y decir, bueno, estoy poniendo mi pequeño granito de arena en distintos niveles, en lo académico, en lo no gubernamental, en lo escolar, ¿no? Transfiriendo un poco de ese poder, ¿no? que se ha asignado en las decisiones y en las formas verticales que tiene nuestra sociedad. Sí, generar como este doble proceso de aprendizaje, aprender del otro, pero también a partir de mi propia cultura. O sea, creo que eso es muy importante. Y sobre todo, eso es lo que decía Gunther, de cuestionarte tu propia, incluso tu propia forma de vida, ¿no? O sea, creo que eso es, muchos dicen que la interculturalidad es así como el sentido de buena onda, ¿no? Vamos a hacer buena onda, pero no nada más significa, ay, sí, te tolero y ya. No es eso. O sea, creo que va muchísimo más allá, implica un cambio revolucionario. O sea, es desmontar un poco todo este pensamiento tan occidental que tenemos y ahora sí como que empezar desde a reconstruirlo a partir de lo propio, ¿no? Y a partir de tu propio entorno. Y esto creo que es un poco, suena comercial, pero es un poco lo que tratamos de hacer también en el libro, ¿no? Lo que hicimos también es así como que, bueno, la educación intercultural en México se ha estado viendo de diferentes formas. No adoptemos de manera ingenua modelos que nos están importando, porque nosotros también podemos construir un modelo de educación intercultural a partir de nuestras propias prácticas, y el contexto mexicano es muy rico en eso. Tenemos mucho trabajo, pero hay que desmontarlo para ver desde dónde lo estamos interpretando. Entonces creo que este concepto, incluso cuando yo me di a la tarea de buscar desde dónde y cómo lo había trabajado en México el concepto de interculturalidad, dije, bueno, ya estaba Aguirre Beltrán con el concepto de intercultural, que ahora sea el boom otra vez. O sea, eso, y eso no lo sabemos mucho. Creemos que viene desde, no sé, que no somos capaces de haberlo creado o de haberlo puesto en función. Tal vez eso es ahorita tiene una idea más innovadora el concepto, ¿no? Pero creo que nosotros tenemos que aprender de eso, a desconstruir nuestras propias prácticas y nuestras formas lógicas de pensamiento. Que es esta idea de irnos descolonizando, ¿sí? Desde cómo miramos a los otros y cómo nos miramos a nosotros mismos. Hay como
varios puntos de partida ahí muy interesantes que nos implican, ¿no? Que nos implican con los otros, con las otras también. Y que bueno, aquí en la universidad yo creo que sería como un espacio, este espacio, tanto físicamente, ¿no? como en este concepto de una universidad que tendría que incluso hasta cambiársele el nombre, del conocimiento universal, ¿no? También aquí, cuando sabemos que ese conocimiento universal es casi siempre el que viene de Occidente, por otro conocimiento, ¿no? Por otro conocimiento que reivindique también esos otros saberes, esas otras formas de ver el mundo, ¿no? Que nos haga y nos permita tener un mundo más justo, ¿no? Un mundo más humano. Entonces, bueno, pues hay una gran tarea por hacer y a lo mejor no sé cuáles serían sus recomendaciones para el seminario que estamos empezando ahora, ¿no? Después de todo este análisis, pues ¿qué tarea tendremos aquí en Puerta? Viendo el programa del seminario, todo un grupo de visitantes que vienen a compartir su experiencia, y creo que ahí nuevamente se tratará de aprender a dialogar, ¿no? A no imponer una sola visión, sino sumar en vez de restar, ¿no? O sea, todas las diferentes experiencias que traen desde filósofos muy establecidos hasta actores magisteriales, comunitarios, ¿no? Entonces, ese encuentro de experiencias creo que será en sí una experiencia intercultural muy rica. Pues sí, el compartir experiencias. A mí me gusta mucho que hayan hecho este seminario, sobre todo porque no es que se haga, sino que invita a hacer un trabajo también trans, multi e interdisciplinario. Y siempre es lo que nos hace falta, poder ver desde otra mirada de formación ese mismo problema que tú estás viendo y cómo lo estás solucionando. Y eso te enriquece muchísimo tu práctica. Entonces yo creo que van a tener mucho la oportunidad de los que estén aquí en este seminario de poder tener esa experiencia, de poder dialogar con otras disciplinas y sobre todo también desmitificar a los dioses, ¿no? Porque que vengan aquí los expertos y todo, pues es muy parte de venir y contar tu rollo, pero también es cuestionarlos, ¿no? Oye, mira mi realidad. Entonces, esto va a ser muy importante que también ellos se den a la tarea de cuestionar el pensamiento que uno trae, ¿no? Muy bien, ese es un buen reto y se me antoja muchísimo. Yo creo que se les antoja a todos los demás. Sí. Espero que lo tomen y lo tomemos todos. Bueno, pues con esto cerraríamos esta entrevista. Les agradecemos mucho su tiempo, su disposición. Muchas gracias. Que hayan compartido su trabajo y estas miradas que ponen ahora sobre la mesa. Sí. Muchas gracias.